Hoy es 11 de febrero del año 2021. La primera lectura es tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 25. El Señor se dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía, y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer en letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 127. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme, los que temen al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró. Enseguida fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, en el libro del Génesis, vemos cómo el Señor, Dios, institucionaliza algo que en la humanidad se ha venido dando desde la misma creación, y es el sacramento del matrimonio. Es esa relación perfecta entre el hombre y la mujer, porque se complementan, siendo los dos iguales, creación de Dios, hombre y mujer, varón y mujer los creó, pero el Señor dijo que no estaba bien que el hombre estuviera solo, y por eso dijo que iba a ser alguien como él que le ayudase. Cuando está diciendo que va a ser alguien como él, está hablando de ese principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Somos como tal, como personas, somos iguales, porque está diciendo iba a crear o creó Dios a alguien como él. Estamos hablando entonces en las mismas condiciones de igualdad.
aun cuando cada uno con su propia individualidad, por cuanto el hombre tiene sus propias características y la mujer igual. Entonces somos iguales como personas y diferentes en lo que tiene que ver como hombre y mujer, porque las características de los hombres son diferentes a las características de la mujer. Pero, repito, se complementan, porque el Señor mismo dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Ese es el complemento, es el hombre que no se basta, no es solo, que no se basta por sí mismo, sino que siempre requiere del otro. Y la unió y así unió Dios al hombre y a la mujer, uno como complemento del otro. A ella la hizo de una parte de él y a él le sacó una parte de su ser para hacerla a ella. Entonces miren cómo son uno parte esencial del otro. Y en la sociedad y en el mundo real eso es lo que nosotros vemos en la actualidad aún hoy, el hombre y la mujer que se unen en matrimonio para constituir una familia, para procrear, para hacer un proyecto de vida, porque igual, así como dice en la palabra, el hombre deja su casa a su padre y a su madre, se une a su mujer y se hacen una misma carne. Esto es esa compenetración que hay entre esposos, precisamente porque se hacen los dos una sola carne. Al unirse en el matrimonio, entonces ya el uno es parte del otro y el otro es parte el hombre parte de la mujer parte del hombre. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. Si nosotros cuando nos unimos en matrimonio, en el sacramento del matrimonio, entendiéramos eso, así como Jesús es la cabeza de la iglesia, así el hombre cuando es esposo, también es la cabeza de su hogar, de su familia, de su matrimonio. Pero lamentablemente, pues, eh, eso lo han utilizado algunos hombres y también algunas mujeres para ejercer dominio, para ejercer poderío, abuso sobre todo el hombre, dado el poder, la fortaleza que Dios le ha dado a los hombres. Entonces, tristemente, ese poderío lo han convertido en algo pues, se ha convertido en violencia, en agresión, pero ese no es el fundamento por el que Dios le dio más poder en fuerza al hombre, sino es precisamente porque Él es la cabeza y como cabeza pues tiene que tener una mayor fortaleza que la mujer y que los hijos porque Él es la cabeza del hogar. Pero es así como dice en el libro de Efesios, ¿no? Que el hombre, el esposo, debe amar a su mujer o a su esposa, así como Jesús ama a la iglesia, es decir, que dio inclusive la vida por ella. Entonces, el Señor Dios fue quien formó a la mujer a partir de esa costilla del hombre, repito, para ser complemento uno del otro. Y esa expresión que hace Adán en el momento en que Dios le presenta a la mujer, es Dios el que le presenta a la mujer al hombre cuando ellos se casan. No es que yo la busqué o es que ella me buscó, no, es Dios el que le presenta a la mujer al hombre. Y aquí lo está diciendo la misma palabra. Y así Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Y Adán entonces, ¿qué es lo que expresa en ese momento? Ella sí que es carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Si él estaba dormido, pues no, cayó en un letargo, pues no iba a saber qué fue lo que sucedió. Y además que Dios le cerró el sitio con carne. Pero él sintió en ese momento que la mujer era parte suya, parte esencial. Y eso es lo que sucede en los esposos. O sea, un esposo que ama a su esposa y la esposa que ama a su esposo saben que a pesar de las diferencias que pueden existir entre ellos, están unidos hasta que la muerte los separa. Y por eso dice entonces que el varón deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos forman una sola carne. También dice en la primera lectura que los dos estaban desnudos y que ellos no sentían vergüenza uno del otro. Cuando se habla de desnudez, se habla de pureza, se habla de que ninguno de los dos tuvieran máscaras, ningún vestido, ni os ocultaban ni había secretos entre ellos.
Fue luego del pecado, de conocer el bien y el mal, que se percatan de esa desnudez, porque ya como ha desaparecido la pureza y la originalidad, la autenticidad, ya entonces necesitamos cubrir nuestros cuerpos con ese ropaje, ocultar nuestra alma para no mostrarnos tal cual como somos. Entonces, qué bueno que nosotros volvamos a desprendernos de tantas cosas que nos ponemos encima para ocultarle a nuestro esposo o a nuestra esposa, o a cuando nos unimos en matrimonio, muchas cosas que nosotros llevamos antes de unirnos en ese sacramento. Por eso es necesario entonces quitarnos esas máscaras, no cubrirnos con ropaje, estamos hablando en sentido figurado, no tener nada oculto el uno al otro, para que efectivamente en ese matrimonio que comienza parta de esa desnudez donde ni uno siente vergüenza del otro, porque eso es lo que se define como la virginidad, la pureza del hombre y de la mujer. No solo de la mujer, sino también del hombre, que sea el uno para el otro hasta que la muerte los separe. Debemos enseñar eso a nuestros hijos, a las generaciones venideras. Miren que hoy lamentablemente muchos jóvenes no quieren casarse, no quieren comprometerse, no quieren responsabilizarse, porque no entienden la maravilla y la grandeza que es este sacramento del matrimonio. Y nosotros somos los encargados de mostrarles a ellos la importancia de ese compromiso de vida ante Dios, de esa alianza, de esa responsabilidad que se debe asumir como complemento, porque como dice Dios, no está bien que el hombre esté solo. El hombre siempre necesita de una persona, de la mujer, para complementarse, para ayudarse, para salir adelante. Y entonces es muy importante que nosotros le mostremos y les enseñemos a nuestros hijos que deben llegar santos y purificados al matrimonio, y para eso es necesario que también nosotros conozcamos la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios espera de nosotros, de como su pueblo. Y en el Evangelio nos muestra cómo Jesús, el diálogo entre Jesús y una mujer sirofenicia, que ella se le acerca porque tiene un problema, porque tiene a su hija que está padeciendo por causa de un demonio, de un espíritu inmundo que tiene, y la tiene postrada en la cama. Este gentilicio de Ferogenicia de esta mujer, es es el Evangelio de Marcos, donde se señala que Jesús pues se acercó a esta región y muestra cómo esta mujer que tiene una hija que está poseída por un espíritu inmundo, le dice que la ayude. Esto para significar, Ciro Fenice se señala que no era israelita, sino que era una mujer gentil, es decir, que era pagana. Por esa razón entonces es que Jesús le dice que no está bien que, que le dice que cuando ella se le acerque, le dice pues que le ayude a su hija. Entonces él le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Cuando le está diciendo los perritos, significa eso, que no es israelita, que es pagana, es gentil. Pero entonces ella le replica, ella no se contenta con la negativa de Jesús, ella no se contenta con lo que él le está diciendo, no se da por vencida, sino que ella le contesta: pero Señor, también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Los perros entonces significaban, no como lo entendemos en el sentido literal, sino significaba que era gentil, que era pagana, que no era israelita. Nosotros sabemos que Israel fue el pueblo elegido de Dios, y Jesús vino a revolucionar ese privilegio que ellos creían que Dios era solamente para ellos. Jesús muestra que Dios cuida, protege y ama a todos los ciudadanos del mundo, a toda criatura que ha sido creada según su voluntad, y no solamente a los judíos. Por esa razón esta mujer, que no era israelita, sino era gentil en ese momento, nos muestra entonces esa revolución, ese rompimiento, esas estructuras que Jesús quería hacer, de mostrar que Dios no era solamente de un pueblo, sino del mundo entero. Esta mujer, a pesar de no ser israelita ni destinataria directa de ese amor de Dios,
como hasta ese momento se entendía, hace cambiar a Jesús cuando le dice que aún de las obras, es decir, en lo poquito, también los no israelitas son favorecidos por el amor de Dios. Da muestras de una fe grande al llamar a Jesús Señor y aceptar que no era israelita, pero que sí la acobejaba el amparo de Dios. Es decir, por fe reconoce que podía ser favorecida ella y su hija, y así logró el milagro que su hija fuera sanada. Por eso es que le contesta, anda, por eso vete, por eso que has dicho, ve. Y cuando llegó efectivamente la mamá, el demonio había salido de su hija. Es decir, ella logró ese milagro que buscaba. Qué ejemplo para cada uno de nosotros para no darnos por vencidos, para seguir insistiendo ante el Señor en aquellas cosas que nosotros le hemos pedido con fervor al Señor, quizás por años, quizás aquellas cosas que creemos que ya están perdidas, a veces nos rendimos, a veces creemos que Dios no nos escucha. Pero este evangelio hoy nos muestra cómo la insistencia de una mamá en su fe puede lograr la sanación de su hija, y nos muestra a nosotros cómo también nosotros por la fe podemos mover el corazón del Señor. Por eso vamos a darle gracias al Señor, a decirle: Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la institución del matrimonio, gracias por nuestros esposos, por aquellos matrimonios que tú has unido, por el sacramento, Señor. Permite que esa conformación de hombre y mujer a través del matrimonio, Señor, se fortalezca, para que la sociedad se fortalezca, que puedan crecer los hijos en ese matrimonio que tú has fundado, Señor, y que tú has institucionalizado. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, y te pedimos que nos des la fe, así como esta mujer sirofenicia, Señor, que insistió hasta que logró que el corazón del Señor Jesús se inclinara para que le ayudara a sanar a su hija. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca, que nos muestre eh, todo lo que tú puedes hacer en nuestra vida, Señor, cuando tenemos fe. A ti, Padre, te damos infinitas gracias, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.